En el envío de News Digitales de hoy, en la sección Deportes, seguimos hablando de la industria deportiva y vamos a hacer foco en el pádel. Y para eso tenemos el gusto de tener con nosotros a uno de los empresarios de la industria deportiva más importante de Argentina y también de Latinoamérica. Específicamente, por supuesto, estoy hablando del pádel. Lisandro Borges, ¿cómo estás? ¿Todo Fernando, bien? Un placer. Gracias por la invitación. Sos el CEO de Argentina Padel Tour y también sos el presidente de la Asociación Argentina de Padel. Me dijeron que sos uno de los grandes responsables de este resurgimiento del pádel. Bueno, comenzó en el 2016 ese resurgimiento y yo nunca me atribuí lo que vos me estás diciendo. Fueron algunos diarios que necesitaban por ahí tener la figura de alguien y hacer a alguien responsable. Yo lo que hice como empresario fue tomar la decisión de traer el pádel profesional de nuevo a la Argentina. En ese momento era el World Padel Tour y de ahí en más se necesitó un responsable o una figura para ese resurgimiento de alguna manera de lo que había ocurrido en los 90 y bueno, y quedé ahí, pero de ninguna manera me considero el responsable de ese resurgimiento. Durante toda tu vida hiciste deportes, jugaste al fútbol, jugaste al rugby. Pero en los comienzos en la industria deportiva estás muy ligado al golf. ¿Cómo fue esa experiencia? Primero como jugador, como amateur, como todo. Claro, vos jugaste jugaste al pádel, ¿no? Yo jugué al pádel, al tenis, al rugby, esquío. La verdad que me gustan absolutamente todos los deportes, soy un fanático de los deportes. Y bueno, he sido y juego al día de hoy muchísimo al golf. Me encanta, es un deporte que realmente maravilloso. Mis hijos también juegan al golf. Y bueno, tuve la posibilidad un día tuve una idea de poder hacer un torneo de golf con el máximo referente, uno de los dos más importantes jugadores de la historia del golf, como es Tiger Woods. Y bueno, empecé a contactarme con él, con su representante, para no hacerla muy larga. Logré contratar a Tiger, logré armar una marca que es llamada America's Golf Cup, y que esa marca fuera validada ni más ni menos que por el PGA Tour Latinoamérica. Entonces, reuniendo un torneo oficial del PGA Tour Latinoamérica y nada más ni nada menos que el mejor, a mi entender, golfista de la historia, pudimos hacer 2 ediciones de esa copa y en México, que fue la segunda edición, porque la primera fue en el Olivos Golf Club, aquí en Buenos Aires, tuve el privilegio de poder jugar 9 hoyos con Tiger. Lisandro, a la hora de hablar del pádel, cuando se menciona el pádel en charlas de café, en grupos de amigos, mucha gente recuerda el boom del pádel en los años 90. ¿Vos a qué crees o a qué le atribuís que hubo un declive? Si crees que hubo un declive, o quizás fue que bajó un poco la práctica deportiva en la capital federal y viste cómo es a veces el tema de los medios que están muy concentrados en la capital federal. ¿Vos crees realmente que hubo un declive en todo el país y a qué lo atribuís? La pregunta es muy buena. Lo hablo mucho con aquellos que me la hacen porque la gente no sabe qué es lo que ocurrió realmente. La gente atribuye que el pádel en los 90 desapareció de alguna manera, fue furor y después desapareció producto de las lesiones, y no es así. Primero que en el interior se siguió jugando y muchísimo. Hoy hay más o menos 4.000 clubes censados en la República Argentina, pero antes del 2016 y del boom con el World Padel Tour y todo lo que mencionabas, al comienzo, siguió habiendo 2.000 clubes censados en Argentina post-90 y post-auge. No estamos hablando de 20, 2.000 clubes. Lo que pasó es que desapareció, sí, de Capital Federal y Buenos Aires, y lo que lo mató fue, primero, una guerra muy grande con el tenis. Producto de los periodistas, tuvieron mucho que ver con eso, los periodistas que estaban mucho más del lado del tenis y sintieron que el pádel era una amenaza. Cuando en países como Francia la Federación de Pádel y la de Tenis es la misma y en definitiva reúnen millones de personas que con una raqueta o una paleta le pegan a una pelotita. En Argentina se dividió y empezó una guerra. Empezaron a decir que el pádel te lesionaba, cosa que no es cierta, porque si no, todos los jugadores argentinos que siguen jugando al día de hoy y entrenaban 4 o 5 horas por día, a diferencia de un amateur que podía jugar 2 veces por semana, estarían en silla de ruedas si el pádel realmente te lesionara. Es cierto que el impacto en una superficie dura es mayor a el césped sintético, sí, pero no para lesionarte. Lo que ocurrió con el pádel es que es un deporte tan inclusivo y tan fácil que gente con sobrepeso o lesiones preexistentes empezaron a jugar al pádel. Esas personas que ya no podían jugar al fútbol, no podían jugar al básquet, no podían jugar al tenis,
creían que paraditos, yendo para atrás y para adelante, podían divertirse. Bueno, tenían sobrepeso, tenían lesiones preexistentes y eso hizo que vuelvan esas lesiones y la culpa no era de ellos sino del pádel. Y lo otro que terminó sacando al pádel de Capital Federal y de Buenos Aires es el real estate. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos cada 4 o 5 cuadras un club de pádel. Eso se transformó en un garage, porque el garage era más rentable que el club de pádel. Y años más tarde ese garage se transformó en una torre. Entonces, en Capital Federal ya no quedaban lugares para poder tener un club de pádel. Lo que sí pasaba en el interior del país, que saliéndote un poco de las cuadras principales de cada ciudad o de cada pueblo, el metro cuadrado era mucho o es más barato que en Buenos Aires y daba la posibilidad de que hayan clubes de pádel. Con lo cual, la pregunta es muy buena, es muy interesante, por ahí es un poco extensa la respuesta, pero el motivo de por qué se fue es ese, está más relacionado al real estate que a cualquier otra cosa y mucho menos a las lesiones. Ahora, después de todo ese contexto histórico que muy bien explicás y la verdad que queda claro, sobre todo para la gente que no está tan empapado, tan metida en el mundo del pádel. Vos en el 2015, 2016, sobre todo digo, en ese periodo de tiempo donde el pádel seguía estando muy latente, pero no era lo que era ni en los años 90 ni lo que es hoy el pádel. Vos traes el World Padel Tour. ¿Cómo se te ocurrió? Era tomar mucho riesgo en ese momento. ¿Cómo surgió ese proyecto que fue lo que a vos, si bien tenías experiencia previa como empresario en la industria deportiva, fue lo que de alguna forma te catapultó? Sí, venía de hacer 2 torneos, 2 eventos muy exitosos. Uno es la America's Golf Cup, 2 años seguidos con Tiger Woods, y el otro es el Partido por la Paz. Con el Papa viajamos, estuvimos en Roma y demás, que fue algo realmente muy emotivo y muy importante. Y a raíz de eso se me acerca un ex número 1 del mundo con quien yo tenía mucha relación, el Bebe Auguste, que estaba trabajando para el World Padel Tour y él se ocupaba de buscar promotores alrededor del mundo. Cuando los jugadores argentinos se tienen que mudar al exterior, fue porque en la Argentina no había un circuito profesional. Entonces, todos los torneos se hacían en Europa. Bueno, el pádel empieza a crecer y empiezan a buscar promotores en distintos lugares del mundo. Y bueno, fuimos nosotros en Argentina los primeros en sacar el pádel de España, porque todas las fechas del circuito World Padel Tour se jugaban en España. Y nosotros en Argentina fuimos, de alguna manera, el primer país en sacar el pádel fuera de España. Cuando el Bebe Auguste me lo plantea y empiezo a hacer un sondeo, la verdad que no había clubes de pádel en Buenos Aires, en Capital Federal, no teníamos dónde hacerlo, mucho menos imaginarte un torneo profesional, porque no había publicidad, no había marketing, no había nada alrededor del pádel. Y todo indicaba, todo el sondeo que yo había hecho, indicaba que no lo podía traer porque era muy costoso traer el circuito profesional, 70 jugadores, pasajes, hotel, una semana de torneo. Y fue una corazonada. La verdad que cuando lo evaluaba, los números me indicaban, o la razón me indicaba que no lo tenía que hacer, pero había algo en mí, no sé si de jugador frustrado, amateur, o de apasionado del deporte y de los eventos, de querer hacerlo. Y esa semana, ese primer torneo que hicimos, vinieron 18.000 personas durante toda la semana a la rural. Te diría que el doble de la gente que va a la ATP de tenis, en el lawn tenis, cuando no aparece una figura como Nadal y demás. La verdad que fue realmente sorprendente lo que ocurrió, pero una corazonada. ¿Terminó siendo rentable contra todos los pronósticos ese evento? No, los primeros 4 años no fue rentable, tampoco perdíamos plata, pero ganábamos muy poquito, 3-4%, era casi perder o empatar en función del dinero y el riesgo. Del riesgo que teníamos, exactamente. Pero yo sentía que iba construyendo una marca, sentía que alrededor de un torneo estaba la representación de jugadores, la venta de canchas, la venta de césped, la venta de pelotitas, de paletas, la construcción de clubes, una franquicia. Yo veía un ecosistema, un 360 alrededor del pádel, como digo yo, que excedía ese torneo que no era rentable. A partir de ahí es que vos empezás a construir tu empresa, que hoy, como bien decís, es 360 porque está a lo largo de toda la industria del pádel. Podés montar una cancha de pádel, representar jugadores. ¿A partir de ahí se empezó a formar la empresa? Sí, 100%. El torneo te da una exposición, una relación con la industria.
En cada torneo vos tenés a las marcas que quieren tener un stand, tenés a los jugadores, tenés a los sponsors, aquellos que fabrican canchas, que venden pelotitas. Entonces, después del cuarto torneo dije, bueno, pero debería también yo meterme en esto. Y así fue como de a poco empezamos a meternos y hoy tenemos 11 empresas de pádel. O sea, abarcamos un montón dentro de la industria. A la hora de organizar un torneo, un evento de pádel, viste que por ejemplo, no sé, en el fútbol, en la industria del fútbol, para los clubes, la televisión, digo, no para todos, pero para la gran mayoría de los clubes, la televisión es el principal ingreso. A la hora de organizar un torneo, un circuito, un evento de pádel, ¿la televisión tiene tanta fuerza como en el fútbol a la hora de ingresos? No, en el pádel no, y además se lo quedaba el World Padel Tour, el circuito. Nosotros éramos un promotor que hacíamos una fecha para ese circuito. El mayor ingreso lo teníamos con las entradas. No pudimos tener en los primeros 4 años un sponsor. Iban casi 19.000 personas a la rural, explotaba la rural toda la semana y no había manera de poner un solo sponsor. Increíble lo que te digo. ¿Por qué? Y pues los sponsors, la gente todavía no jugaba tanto al pádel. Post pandemia en Buenos Aires empezó a explotar el pádel y en el mundo, y hoy no hay una sola persona o casi no hay ni una mujer o un ejecutivo de empresa que no juegue al pádel. Es un evento súper social, muy inclusivo, que lo puede practicar cualquiera, haya empezado de chico o no. Pero en ese entonces el principal y único ingreso que teníamos eran los tickets, eran la entrada, y por suerte venían esa cantidad de personas. Si no, hubiera sido deficitario durante todos los años. Terminé haciendo 9 World Padel Tour, terminamos haciendo también en La Rioja, en el Superdomo, donde rompimos el récord de asistencia a nivel mundial con 13.723 personas en un día, pero 55.000 toda la semana, casi la Bombonera durante toda la semana. El récord de las 13.700 nos lo han pasado, pero el de las 55.000 toda la semana no, porque el pádel lamentablemente en el mundo viernes, sábado y domingo en ciertos países se llena, pero martes, miércoles y jueves cuesta muchísimo. Eso en La Rioja no ocurrió. En Argentina, que somos la cuna del pádel mundial junto con España, pero mucho más la Argentina. Porque si bien el pádel lo inventó un señor de apellido Corcuera en México, de alguna manera los argentinos lo abrazaron y se desarrolló en la Argentina y después migró hacia España. Y después hicimos también durante un año torneo en Chile y en Paraguay. Te iba a preguntar por esas experiencias, ¿qué diferencia notás en la industria del pádel de otros países de América Latina con la de Argentina? Mira, ese año en Chile el estadio estuvo colmado, fue increíble lo que sucedió, y en Paraguay también, con lo cual los estadios estuvieron llenos. Obviamente que en Argentina, como hablábamos recién, en los 90, de alguna manera el pádel para todo el mundo nació acá en la Argentina, por más que lo haya inventado un mexicano. Pero lo que ocurre en toda la región y en todo el mundo es sorprendente, pero sobre todo en la región. Y en Chile metimos 9.000 personas. La capacidad entera estuvo lleno todos los días, y lo mismo ocurrió en Paraguay. Un estadio no menor, indoor, cubierto, pero tenía una capacidad de 5.000 personas y todos los días hubo 5.000 personas en el estadio. El público paraguayo, en Paraguay hay cantidad de clubes de pádel, lo mismo que en Chile. Así que hay un furor enorme por este deporte. Vos eras promotor de World Padel Tour. En el 2023, esto es muy importante para los que juegan al pádel de forma amateur y sobre todo también para los interesados en la industria deportiva en general. En el mundo del pádel, en el 2023, Lisandro nos va a explicar muy bien, pero hay un hecho disruptivo en la industria, que es el fondo catarí que fusiona de alguna manera, corregime si me equivoco, los dos grandes circuitos hasta ese momento, que era Padel Premier y World Padel Tour. ¿Cómo fue ese año 2023 y la irrupción de este fondo catarí, que entiendo que marcó un antes y un después en la industria del pádel? Fue complicado, no lo hicieron de la mejor manera, lo hicieron muy mal. Los jugadores tenían un contrato firmado con el World Padel Tour, cada 5 años ese contrato se renovaba con los jugadores y era un contrato de exclusividad. Claro. Yo siempre digo que Messi no juega la Champions para el Inter de Milán y durante todo el año para el Inter de Miami en la MLS. Tiene un contrato de exclusividad para con su club. Los jugadores profesionales que integraban el World Padel Tour tenían un contrato de exclusividad con el World Padel Tour. Cuando llega el fondo catarí, rompe con eso, los convencen, agarran a Velasteguín, a Galán y a un par más y los convencen y los suman para traer al resto de los jugadores. Pará, vos decís los convencen. Les ponen un billete, digamos. Ponen lo que tienen que poner a formadores de opinión y a referentes, como es Velasteguín, uno de los mejores jugadores de la historia,
Alejandro Galán, Paquito Navarro y 2 o 3 más, y esos jugadores son los responsables de ir a convencer al resto. Entonces, los convencen para empezar a incumplir sus contratos y empezar a jugar paralelamente Premier Padel, algo que estaba prohibido. Es como que Messi empieza a jugar la Champions League para el Inter de Milán. La verdad que los jugadores estuvieron muy mal y se meten en juicios millonarios. El World Padel Tour los demanda por 20 millones de dólares. Esto dura 2 años. Los jugadores venían a jugar Buenos Aires, que lo organizaba yo, y al mismo tiempo juegan 2 fechas en Mendoza, que lo organizaba otra persona. Entonces, el World Padel Tour llega un momento que no quiere tener más el circuito. Estuvimos nosotros a punto de comprarlo. En Chile nos damos la mano, compramos el World Padel Tour de palabra. O sea, a nivel mundial... A nivel mundial compramos la marca World Padel Tour. Con todo el incumplimiento que estaban teniendo los jugadores, creíamos que éramos capaces de solucionarlo y no nos importaba que estuviera Premier Padel haciendo paralelamente un circuito cuando los jugadores tenían contrato de exclusividad. Nos damos la mano, aceptamos comprar el World Padel Tour y quedamos que una vez finalizado el torneo de Chile y de Paraguay, viajábamos a Madrid para finalizar los contratos. Bueno, nos piden una carta de intención, nos piden que mandemos la propuesta formal y con esa propuesta formal, con el monto que nosotros habíamos acordado, van a Qatar y terminan, el World Padel Tour no se maneja bien ahí, termina sacando más dinero del que ya había acordado con nosotros y le vende a Qatar el World Padel Tour, con lo cual ahí se termina el conflicto. Qatar se hace responsable de los juicios con los jugadores adquiriendo el World Padel Tour. Entonces, de alguna manera, protege a los jugadores con ese incumplimiento donde los metió. Y cajonean de alguna manera la marca World Padel Tour con 10 años de trayectoria y forman un nuevo concepto, una nueva marca llamada Premier Padel. A mi entender, un error gravísimo, porque esto es como que compremos Wimbledon o Roland Garros, una marca ya reconocida por todo el mundo, y le pongamos otro nombre. Yo creo que ese es un error muy grave que ha cometido la gente de Qatar, de Premier Padel, como otros tantos errores gravísimos que siguen cometiendo y que están a la luz y que generan de a poco y a la larga muchísimas peleas entre jugadores, sponsors, promotores y demás. Ahora, a nivel internacional, ese que es el circuito que quedó el principal, digo, prácticamente, no hay otro, ¿no? Había otro de un nivel de segundo, tercer nivel, llamado A1, pero con jugadores de tercer categoría, con 10, 12, 13 fechas, venía un poco a los tumbos y se terminó disolviendo, con lo cual, hoy por hoy, el circuito por excelencia a nivel mundial es Premier Padel. Ahí es donde vos decidís, digamos, recalibrar un poco tu plan de negocios y armar el circuito argentino. Sí, nosotros perdemos la fecha que teníamos con el World Padel Tour, éramos parte de los 20 y pico de promotores a nivel mundial que tenía el World Padel Tour, casado con el World Padel Tour, y cuando desaparece el World Padel Tour y es adquirido por Premier Padel, cuando encima nosotros estuvimos a punto de comprar el circuito, nos quedamos sin la fecha de Argentina, Paraguay y Chile. Y ahí es donde decidí ir por el semillero del pádel del mundo, que es la Argentina, y poner mucho foco en eso y crear el Argentina Padel Tour. Digo, una situación que quizás a otro empresario bueno, lo hubiera paralizado, hubiera dicho, che, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vos viste esa salida. Bueno, eso que me decís vos me lo dice todo mi entorno, mis amigos y las personas que trabajan conmigo, que muchos estaban muy mal. Claro, después de 8 años perdimos el World Padel Tour y me dicen, bueno, nosotros nos quedamos llorando, nos quedamos mal, y vos al otro día, porque fue al otro día, salí a armar el Argentina Padel Tour, poniendo el foco en el desarrollo del pádel en Argentina, darle mejor condición deportiva y económica a los chicos, porque en definitiva los ídolos que tenemos, aquellos que nos gusta el pádel, o los grandes referentes que hay a nivel mundial, en algún momento tuvieron 10, 11, 12 años. Bueno, esos chiquitos hoy los tenemos en el Argentina Padel Tour, y a los que son más grandes también, y en definitiva son el futuro del pádel mundial, porque Argentina y España son el semillero del pádel. Así que por más que digan que vienen los suecos, los franceses de 1,90 m, eso lo vengo escuchando hace 10 años, y si vos agarrás el top 100, sacando 2 brasileros, del 1 al 50 son todos argentinos y españoles. A nivel local, en Argentina, el pádel, en la práctica amateur, de las personas, ¿hay más deportistas que practican de forma amateur pádel o tenis en Argentina? No, el pádel.
el pádel ya al tenis lo comió en todo el mundo, a nivel amateur, salvo en Estados Unidos. Ah, ¿en todo el mundo es un fenómeno? En todo el mundo lo comió al tenis, salvo en Estados Unidos. Y se estima que juegan cerca de 2 millones de personas al pádel, hay 4.000 clubes censados. No, lo que ha pasado, bueno, lo dijo Djokovic el año pasado en varias entrevistas, si no hacemos algo con el tenis profesional, el pádel a nivel amateur ya se comió al tenis, probablemente nos pueda pasar lo mismo a nivel profesional. Yo creo que a nivel profesional de acá a mucho tiempo no va a suceder, y mucho menos con los desmanejos que hay hoy en la industria a nivel profesional, pero sí que a nivel amateur, porque es más fácil, porque es más inclusivo, porque Más el tenis, divertido cuando recién arrancás. sí, te da la posibilidad de en distintos niveles. Vos jugás un tenis dobles, si no tenés mismo nivel es aburrido. Vos jugás mezclados, 2 tipos que juegan en un nivel y 2 que juegan en otro nivel, y mezclados sale muy pero muy divertido. Y en lo que es la organización del pádel en Argentina, yo vi que hay varias asociaciones. ¿Por qué hay tanta división en Argentina? ¿Eso no crees que le juega en contra al desarrollo de la industria? Sí, juegan contra, están todos peleados con todos, hay más de 20 federaciones. Vos bien mencionabas que yo soy presidente de la Asociación Argentina de Pádel. Bueno, la reconocida por la FIP, la Federación Internacional de Pádel, es la Asociación de Pádel Argentino, la APA. La APA hace un trabajo muy, pero muy malo en la República Argentina hace ya 40 años. Tuvo a Cacho Nicastro como presidente durante 35 años. ¿A vos te parece que un tipo puede ser presidente en democracia 35 años seguidos? No. Eso sucede con Saddam Hussein, o con Mubarak en Egipto. En democracia un tipo no puede estar más de 4+4. Y este señor estuvo 35 años presidiendo la APA, de los cuales 20 viviendo en México. Entonces el presidente de la Federación Argentina vivía en México. Y ahora pasa algo muy similar con Santiago Brito, que se autoproclamó sin respetar los estatutos presidente hace unos años. Y bueno, el descontrol es absoluto, y eso genera que todas las federaciones que hay de cada provincia se salgan de APA y se empiecen a armar federaciones. Tenés más de 20 o 20 y pico de asociaciones. Hay organizaciones, claro, a nivel provincial, Sí. pero a nivel nacional es muy difícil aglutinar después. Lo que pasa es que la salida internacional a los mundiales o a los sudamericanos lo tiene la APA. Claro. Y se abusan de eso un poco. Los chicos quieren ir a jugar el mundial. Para jugar el mundial tenés que pasar por APA. No puedes pasar por la que presido yo o por las 20 y tantos que hay en el resto del país. Ahora, salvo, en fútbol, donde está muy claro, desde FIFA ya alineamiento, una sola federación internacional, una sola asociación nacional, en Argentina pasa en otros deportes, en automovilismo. Tenés ACA y tenés también otra asociación. La que tiene la representación en la FIA es ACA, pero la que tiene, otras, no me acuerdo bien, pero la que tiene los torneos muy competitivos es la otra asociación. Total, bueno, acá pasa lo mismo. APA lo único que tiene es la salida internacional, tiene torneos para chiquitos, de menores, selectivos, que son muy malos. La verdad que yo en las redes sociales trato de marcar en las condiciones en las que se hace jugar a los chiquitos, en las condiciones que los padres van a ver esos torneos tratados como ganado, en clubes que no están preparados para hacerlo, y nosotros tratamos de hacer algo de mucha más excelencia, calidad, para los jugadores, para los padres, para la experiencia, que es el Argentina Padel Tour, donde jugamos en estadios o en clubes realmente muy, muy premium, muy espectaculares, donde para nosotros prevalece la experiencia y el trato al jugador. Es un concepto clave en la industria deportiva actual, la experiencia. Mismo en los clubes, nosotros tenemos una franquicia que hoy creo que debe ser la más grande del mundo, tenemos 23 clubes bajo la franquicia World Padel Center, y son clubes que son negros, con luces azules, las mejores canchas, cámaras que graban los partidos, no hay póster en las paredes, es todo con pantallas, con tótems LED, o sea, es una experiencia. Nosotros queremos que la gente vaya a vivir una experiencia en el club con todo lo que te estoy diciendo. Es sumatoria de pequeños detalles, y eso lo aprendimos en el World Padel Tour. La pequeña sumatoria de detalles hace la gran diferencia. Entonces tratamos de juntar todos esos pequeños detalles que terminan haciendo algo distinto. Un jugador profesional de pádel en los años 90, en comparación con la actualidad, ¿dónde ganaba más? ¿Ganaba más en los 90 o gana más ahora? No, tenían que sacando los 3, 4, 5 primeros, Lasalle, Gattiker,
Álvarez Clementi, 2 o 3 más, tenían que tener 2 o 3 trabajos, la mayoría de ellos. No, hoy los primeros 5 jugadores del mundo, los primeros, el 1, el 2, el 3, el 4, estás hablando de chicos que ganan entre 2 y 3 millones o 4 millones de dólares por año. Los top 10 del 5 al 10, estás hablando de chicos que ganan 1,5 millones. Una carrera que es mucho más extensa que el jugador de tenis. Vos tenés jugadores hoy con 45, 43, 42 años, 39 jugando al pádel. Entonces es una carrera más larga donde con el crecimiento y el auge que hay a nivel mundial empezó a haber mucho más dinero, se empezaron a acercar las multinacionales, se empezaron a acercar los sponsors. Hoy ganan muchísimo más que en los 90. Vos sabés que el Comité Olímpico Internacional tiene 4 elementos para reconocer a un deporte olímpico. Uno es la cantidad de países en términos de federaciones armadas. El pádel creo que, tengo entendido que se juega en 150 países, pero no tiene esa cantidad de federaciones armadas por países. Creo que tiene bastante menos. ¿Cómo puede ser que el pádel se juegue en tanta cantidad de países y no digo, falla en la industria, falla en la gobernanza? Sí, sí, es otra pregunta excelente. A ver, para tu audiencia, es larga la respuesta. Hay un señor llamado Luigi Carraro que también se autoproclamó presidente de la Federación Internacional de Pádel. Ese señor, aunque te parezca mentira, es quien fue parte de convencer a estos 4 o 5 jugadores para que incumplan sus contratos. Mirá vos, el presidente de la Federación Internacional de Pádel pidiéndole a los jugadores que incumplan los contratos. Los contratos se celebran para respetarse, si no, no se tienen que celebrar, no para incumplirlos en el momento que uno tiene ganas. Entonces ese señor debería dar el ejemplo y no celebrar o festejar, mejor dicho, que los jugadores incumplen los contratos. Ese señor es accionista de Premier Padel. O sea, imagínate que el presidente de la Federación Internacional de Padel es accionista del circuito profesional. Entonces, desde ahí ya comienza todo mal, con lo cual hay muchos motivos por los cuales el pádel no va a ser olímpico por muchísimos años, digan lo que digan. Y el principal no son todas estas desprolijidades que yo te menciono. El principal es que de los últimos, creo que 16 mundiales, 14 ganó la Argentina y 2 ganó España. Y eso va a seguir sucediendo. Entonces, no va a ser olímpico un deporte donde participan varias naciones, pero todos sabemos de antemano que lo ganan 2. ¿Y por qué lo ganan 2? Porque vos tenés que presentar un equipo de 8 jugadores. Yo te voy a poner en una hipótesis de que hoy el número 1 del mundo es Coello y Tapia. Coello es español, Tapia es argentino. Supongamos que Polonia tiene la suerte de tener a Coello. Te agrego a Tapia, que tiene a los 2 mejores jugadores del mundo. Necesitas 6 jugadores más. Tapia y Coello ganarían el primer punto. Pero los otros 2 puntos, porque le cuento a tu audiencia, el Mundial es como en la Copa Davis, se juega el mejor de 3 puntos. Vos ganás el primer punto, pero los otros 2 los tenés perdido con los 6 jugadores de Polonia. Entonces vos necesitas tener 8 jugadores de ese nivel. Argentina puede armar 10 equipos de 8 jugadores y España puede armar 10 equipos de 8 jugadores que saldrían primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Cómo vas a poder pelearles el primer y segundo puesto? Tienen que pasar literalmente 40 años y así todo lo veo muy difícil. Es muy interesante lo que marcás porque el fundamento de un elemento central en la industria deportiva es la incertidumbre del resultado, que es lo que, digo, según estudios que se han hecho en Estados Unidos, es lo que atrae mayor cantidad de audiencia, es lo que genera mayor interés. Si ya de antemano, como decimos, ya el resultado se sabe, no genera tanto entusiasmo por ver esa competición. No, mira, en el rugby yo jugué toda la vida al rugby en alumni, fanático de los Pumas, obviamente, como argentino. Y los Pumas en su momento, yo me acuerdo, yo era muy chiquito, íbamos a jugar contra Nueva Zelanda y perdíamos 100-0, o 90, 80-0, pero era así literal. Y vos estabas, era muy injusto porque eran chicos que eran ingenieros, abogados, trabajaban, estudiaban, compitiendo contra señores que trabajaban de jugadores de pádel, de rugby. Eso cambió y hoy los Pumas le ganan a Sudáfrica, le ganan a los All Blacks, le ganan a los Wallabies, a Australia, juegan de igual a igual con cualquiera. ¿Por qué? Porque ya son jugadores profesionales, trabajan de jugador de rugby. Y fue un proceso de 30 años para que los Pumas puedan empezar a competir de verdad de igual a igual. Y yo te digo, tienen que pasar 30, 40 años para que el resto de los países puedan desarrollar y formar jugadores y poder tener un equipo de 8 tipos que compitan al mismo nivel. Vos recién nombrabas que en Estados Unidos todavía el tenis sigue estando arriba del pádel, ¿no? A nivel amateur.
Claro, a nivel amateur. Estados Unidos en los últimos años se ha caracterizado por invertir muchísimo, muchísimo en distintos deportes, digo, no sé, Fórmula 1, fútbol, ni hablar. ¿Cómo está el pádel en Estados Unidos? ¿Cómo ves a futuro? Te cuento, a mí hace 3 años en Chile vino una periodista especialmente del New York Times y me hizo una nota. Yo no podía creer que el New York Times me estuviera entrevistando justamente sobre el crecimiento del pádel a nivel mundial y por qué el pádel no crecía como crece el pickleball, porque en el Estados Unidos al pickleball juegan cerca de 25 o 30 millones de personas. Entonces ella estaba sorprendida por qué al pickleball sí y por qué al pádel no, y por qué el pádel crece en el mundo y en Estados Unidos no. Bueno, a ver, mi conclusión es que Estados Unidos es un país aparte, es un planeta aparte. ¿Por qué el básquet es lo que es en Estados Unidos y no en el mundo? ¿Por qué la NFL es lo que es en Estados Unidos y no en el mundo? ¿Por qué el béisbol es lo que es en Estados Unidos y en el mundo no, salvo en Costa Rica, México y 2 o 3 países más, Venezuela? Sí. ¿Por qué juegan un campeonato de bolita y te meten 30.000 personas en un estadio? Hay campeonatos de corrida, yo veo en ESPN campeonatos de que juegan a correrse y te meten 5.000 personas, juegan a ver quién come más panchos y te meten 20.000 personas en un estadio. Entonces es un mercado muy particular y es muy difícil de evaluar. Yo no le pude dar esa respuesta. Lo que sí te puedo decir es que hoy en Estados Unidos hay más de 120 clubes de pádel y construyéndose más de 100. En Miami hay más de 20 en este momento. El crecimiento está siendo muy importante y hay estudios que reflejan que en los próximos 6-7 años va a haber más de 10.000 canchas de pádel en Estados Unidos. Bueno, eso, lo que pasa es que la distancia que tiene Estados Unidos, la cantidad de gente, quizás para hacerle sombra a otros deportes no le alcanza. Sí. Tenés 400 millones de personas jugando, por eso ganarle al tenis a nivel amateur con 400 millones de personas, X cantidad de ese porcentaje juegan al tenis, es difícil. ¿Qué otro país ves en el pádel que puede llegar a entrar en esa discusión con España y Argentina en cuanto al talento? Al talento no te lo sé decir, la verdad que en Paraguay hay mucho talento. En todos los países se está jugando, pero Brasil tenés un top 10, no top 10, pero un chico que está Bergamini, está 11 del mundo, pero tenés 2 brasileros que han logrado estar 11 y 20 del mundo. Después tenés un sueco que está a 60, un chileno que es Valdés, que hace 10 años está entre el 50 y el 60, pero del 50 al 1, sacando 2 brasileros, son todos argentinos y españoles. Realmente es muy difícil, porque ves al francés y está a 70, y vos ves el americano, está a 100, y no los ves al ruso y ni siquiera está a 100, y ves chicos que vos sabés que el deporte hoy ya no es solamente técnico, sino que es muy físico, el deporte es de los atletas. El máximo referente de eso es Cristiano Ronaldo por ahí, o en tantos otros deportes, ves, los tenistas son atletas y después son tipos súper talentosos. Entonces el talento es importante, sí, pero si no va de la mano con un atleta y con una cabeza muy preparada, no sirve. Entonces yo veo en el resto de los países atletas muy bien preparados de la cabeza, pero que el talento no acompaña. Entonces, Argentina y España parten del talento y después ahora le empezaron a meter el profesionalismo de construir un atleta muy bien preparado mentalmente. Lisandro, ¿cómo ves? Vos sos hincha de Boca, ¿no? Yo soy hincha de Boca, sí. ¿Cómo ves la industria del fútbol en general en Argentina? Y el fútbol argentino está muy caído, sacando la selección que tuve la suerte de estar en Qatar todo el mes con mi hijo y ver Argentina campeón. He tenido la posibilidad de estar en varios mundiales también, desde muy chico. He tenido después la suerte de estar en la Copa América y ver a Argentina campeón en la Copa América. A ver, Argentina es un semillero a nivel mundial maravilloso de jugadores. Los 2 mejores jugadores de la historia para mí son Messi y Maradona y son argentinos. Obviamente que Brasil es un semillero de un talento asombroso también. Y es incalculable la cantidad de jugadores maravillosos que tiene Brasil, pero Argentina los exporta. O sea, fíjate lo que pasa en River, sale Mastantuono, sale el Diablito de Echeverri y el fútbol argentino, ni siquiera te digo el hincha de River, no lo pueden disfrutar 6 meses. Ese jugador, por respeto al hincha de River y al fútbol argentino, debería quedarse 2-3 años y no ya a los 17, 18 irse, más allá de los millones de dólares que mueve la industria. Yo creo que
al fútbol argentino le hace muy mal que esos chicos no se queden. Fíjate lo que pasaba antes. Ortega, un montón de jugadores de Alessandro se quedaban 2, 3 años en River antes de irse. Y eso creo que al fútbol argentino lo golpea mucho. También sucede que el mismo fondo catarí que hizo ese hecho disruptivo en el pádel es el que tiene clubes y es el que tienta a esos jugadores de países como Argentina que le hacen una oferta, pero imposible de rechazar, y ahí los clubes también son. Digo, cuando se irrumpen en la industria del deporte un fondo con tantos millones y millones de dólares, ahí es como que se empieza a descalibrar todo. Es difícil, hay cláusulas, pero si van y te pagan la cláusula, se termina. El Real Madrid puso 50 millones y se lo llevó a Mastantuono. Yo creo que debería la AFA, conjuntamente con los clubes, tratar de encontrar una reglamentación, porque River los 50 o más con Mastantuono se los van a llevar ahora que se los llevaron o en 2 años, porque no está en discusión el talento de ese jugador. Pero creo que si el fútbol argentino, cada vez que tenemos una figura con 16, 17 años, ya la mandamos para afuera, el fútbol argentino va a caer en lo que ya ha caído. Y mirá lo que pasa con el fútbol brasilero, es muy difícil competirle. Hoy Racing tiene una parada complicadísima con Brasil, porque tiene un plantel de 100 millones de dólares, entonces, o más. Y con sueldos desde el entrenador. Creo que el entrenador cobra 4 veces lo que cobra Costas o más, y así todos los jugadores. Es muy difícil competir contra ese nivel de jugadores. Y más en un ida y vuelta, porque vos me decís, es un solo partido, en un solo partido puede pasar cualquier cosa. Y mirá lo que pasó con la Argentina, con los clubes argentinos en el Mundial de Clubes. Fue un papelón lo que hicieron Boca, River y demás. Entonces va a ser muy difícil para el fútbol argentino poder competir con estas competencias internacionales si los jugadores no se quedan un tiempo más acá en el país. Lisandro, para ir terminando, decime la verdad. ¿Mauricio Macri juega bien o mal al pádel? La verdad. No, juega muy bien. La verdad que él jugó toda la vida al tenis y juega muy bien. Bueno, tiene 66 años, 67, pero yo tengo una relación con él hace muchos años y desde que ya tenía 40 y pico, juega muy bien. Es muy mal compañero, es el peor compañero que puede haber, pero juega bien al pádel. ¿Se enoja? Sí, todo el tiempo. Nadie quiere jugar con él. Yo, como nadie quería jugar con él, tuve que jugar con él durante muchos años, pero hacíamos buen equipo, pero bueno, hay que saber llevarlo. Muy mal compañero, el peor que hay, pero vos me preguntaste si era buen jugador de pádel, no si era buen compañero. Es muy buen jugador de pádel. ¿Con qué otros ex deportistas los políticos suelen jugar al pádel? Bueno, ahora están jugando todos, los veo en un montón de clubes, con alguno que otro he jugado. He tenido la suerte de jugar con el actual jefe de gobierno, con Jorge Macri, que pese al problema que tiene con su pierna, juega muy bien. El de chico jugaba al rugby, jugaba al tenis, juega muy bien, tiene muy buenos golpes. Y después he jugado con todos los deportistas, ex deportistas, los futbolistas, absolutamente todos. Tuve la suerte de jugar con Nalbandián, con Zabaleta, con Gastón Gaudio, con Acasuso, con muchísimos jugadores de tenis que se han retirado, con Pablo Cuevas, el uruguayo que juega increíblemente bien al pádel. He tenido la suerte de jugar con muchísimos, están todos los deportistas que se han retirado, ¿no?, jugando al pádel, y sobre todo los jugadores de fútbol. Se puede ver a Messi, se puede ver a Zinedine Zidane, se puede ver a todos que están con este deporte. Eso ayuda mucho a la industria del pádel. Sí, al desarrollo y al crecimiento, ver a todos esos, a Beckham, ver a todos esos jugando al pádel, es para el pádel algo sumamente importante. No ocurre con otro deporte, no los ves jugando al tenis, los ves ahora todos jugando al pádel. Producto de que es muy fácil y es muy inclusivo y muy fácil de comenzar a jugarlo. Lisandro, muchas gracias. Placer haber estado acá, Fernando, gracias a vos.